En aquella mañana, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse sobre las colinas de Galilea, Jesús caminaba en silencio por un sendero de tierra. El polvo se levantaba suavemente bajo sus sandalias y, a cada paso, parecía que la creación misma reconocía a su Creador. No llevaba riquezas, ni escoltas, ni ninguna señal externa de poder. Sin embargo, había en su andar una autoridad serena que transformaba el aire a su alrededor. Los pájaros parecían cantar con más fuerza, y el viento mismo parecía detenerse para escuchar. Sus ojos miraban más allá de lo visible, como si contemplaran no solo el paisaje, sino el corazón de cada persona que estaba por encontrar en su camino. A lo lejos, un grupo de hombres y mujeres se había reunido alrededor de una casa humilde. Habían oído hablar de él, de cómo sanaba a los enfermos, de cómo daba vista a los ciegos y esperanza a los que ya no tenían nada. Algunos se acercaban con una fe sincera, otros con curiosidad, otros con duda, y algunos incluso con miedo, pero nadie, absolutamente nadie, quedaba indiferente ante su presencia. Cuando Jesús finalmente llegó, no levantó la voz ni hizo gestos grandiosos para llamar la atención. Simplemente se sentó entre ellos, como uno más, y con una calma que desarmaba, comenzó a hablar del reino de Dios. Sus palabras no eran complicadas ni rebuscadas, pero penetraban profundamente en el alma, como agua viva que encuentra las grietas en un corazón seco y sediento. Entre la multitud estaba un hombre que había vivido muchos años cargando con un peso enorme de culpa y vergüenza. Sus errores lo habían apartado de su familia y de su comunidad. Escuchaba a Jesús con la cabeza baja, completamente convencido de que alguien como él ya no podía ser mirado con amor por Dios. Pero entonces Jesús habló del Padre que espera pacientemente el regreso del Hijo perdido, de la misericordia que se renueva cada mañana, sin importar el ayer. En ese preciso instante, aquel hombre sintió como algo se rompía dentro de él. Por primera vez en años, se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de un alivio profundo, sanador. Sin siquiera decir su nombre, Jesús lo miró, y en esa mirada encontró un perdón más poderoso que cualquier palabra. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Jesús caminó hacia el lago de Galilea. Las aguas reflejaban un cielo dorado, y varios pescadores recogían sus redes después de una noche difícil y sin resultados. El cansancio pesaba en sus cuerpos y la frustración en sus rostros. No habían pescado absolutamente nada. Jesús se acercó a ellos y, con una simpleza asombrosa, les pidió que volvieran a echar las redes al mar. Algunos dudaron. ¿Qué sentido tenía? Pero algo en su voz los movió a obedecer. Cuando lo hicieron, las redes se llenaron tanto que casi se rompían. El asombro se apoderó de ellos. Al instante, comprendieron que no estaban ante un simple maestro, sino ante algo mucho más grande. Jesús no celebró el milagro con ostentación. En cambio, los invitó a algo mucho más profundo, a dejarlo todo y seguirlo. No para buscar peces, sino para alcanzar los corazones de las personas. Mientras recorría aldeas y caminos, Jesús también enfrentó rechazo. Los líderes religiosos lo observaban con una creciente desconfianza. Les inquietaba que hablara de amor por encima de la ley, de misericordia por encima del castigo. Un día, lo confrontaron públicamente, tratando de atraparlo con preguntas astutas y complicadas. Pero Jesús respondió con una sabiduría y una verdad que los dejó sin palabras, mostrando que el verdadero cumplimiento de la ley no estaba en las apariencias ni en los rituales, sino en el amor a Dios y al prójimo. Algunos se enfurecieron con sus respuestas, otros guardaron un silencio pensativo. Pero la semilla de su mensaje había sido sembrada incluso en los corazones más duros. Una noche, cansado del largo camino, Jesús se retiró a orar en la soledad de un monte. La oscuridad envolvía todo, y solo la luna iluminaba su figura arrodillada. Allí, en esa quietud, habló con el Padre. No pidió riquezas ni poder terrenal, sino la fortaleza necesaria para cumplir su misión. Sabía perfectamente que el camino que tenía por delante estaría lleno de dolor, de traición y de un sufrimiento inimaginable. Pero también sabía que era el único camino para ofrecer salvación a la humanidad. Su oración no fue una súplica de miedo,
sino un acto de entrega total y absoluta. Con el paso del tiempo, su mensaje se extendió como un fuego imparable. Los enfermos eran sanados, los oprimidos encontraban descanso para sus almas, y los pecadores, aquellos que la sociedad había descartado, descubrían con asombro que siempre había un lugar para ellos en el corazón de Dios. Jesús nunca prometió una vida fácil o sin dificultades, pero sí prometió una vida con un propósito eterno. Enseñó que el que quiera ser grande debe primero aprender a servir, que el que quiera ganar su vida debe estar dispuesto a entregarla, y que el amor verdadero, el que viene de Dios, no tiene límites ni condiciones. Finalmente, llegó el día en que fue entregado, traicionado por uno de los suyos, juzgado injustamente y condenado por aquellos mismos a quienes había venido a salvar. Caminó hacia la cruz con el peso del pecado de todo el mundo sobre sus hombros. El cielo se oscureció en pleno día, la tierra tembló, y muchos de los que lo seguían pensaron que todo había terminado, que la esperanza había muerto con él. Pero incluso en ese momento de dolor extremo, Jesús pronunció palabras de perdón. No respondió con odio, sino con un amor incomprensible, demostrando para siempre que la luz no puede ser vencida por la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. Al tercer día, la tumba quedó vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Su resurrección no fue solo un milagro más, sino la promesa viva y eterna de que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Desde entonces, su historia sigue transformando vidas, no como un simple relato del pasado, sino como una verdad presente y poderosa que sigue llamando a los corazones cansados, a los perdidos y a los heridos. Nos recuerda que, sin importar lo que hayamos hecho o lo lejos que nos hayamos ido, nunca es tarde para volver al Padre y comenzar de nuevo. Su amor sigue esperando, su perdón sigue disponible y su invitación sigue en pie. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más contenido que alimenta el alma.